Ya hemos hecho homenaje al aniversario de Cundinamarca, 200 años de independencia y libertad. Ya nos hemos referido a los 10 años de la muerte de Celia Cruz, de esa gran cantante que llenó nuestros corazones de alegría desde la Sonora Matancera y después desde su exilio en los Estados Unidos. Pues les quiero contar que hay un aniversario triste, un aniversario doloroso, sobre el cual tenemos que volver, porque estamos al punto de encontrar un elemento fundamental de la historia de Colombia que no nos atrevemos a enfrentar como conviene. Hoy, hace 6 años, empezó el martirio del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Era el comandante de la Escuela de Caballería cuando los bárbaros del M-19, unidos a los más bárbaros narcotraficantes de Pablo Escobar, asaltaron el Palacio de Justicia en la operación armada más ignominiosa, más funesta, más cruel de la que se tenga noticia en América Latina. Al mando de sus hombres y cumpliendo instrucciones precisas del alto mando, el coronel Plazas alistó sus tanques en la Plaza de Bolívar y se lanzó a un ataque desesperado por rescatar a los rehenes y por devolverle al país su dignidad y su esperanza. 2 días enteros de combate, en medio de peligros sin cuento, en medio de dificultades inmensas. Centenares de personas recobraron la libertad, rehenes liberados que no han agradecido tal vez suficientemente lo que fue la generosidad y el heroísmo del ejército que los salvó. Pero no importa, el país estaba a salvo. Eso tuvo un costo y los militantes del M-19 prefirieron morir antes que levantar la bandera blanca de la rendición. El precio que hubo que pagar fue muy alto. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, los abogados, los auxiliares, los empleados, los visitantes que murieron por esa acción demente, brutal, fatídica de los miembros del M-19 y de la peor organización narcotraficante del mundo, nos tienen que recordar lo que fue esa gesta dolorosa que terminó con gloria, que terminó en victoria. Pero la guerra continúa, y esta vez es la guerra política y la guerra jurídica. Y como perros rabiosos se han lanzado los miembros de las izquierdas contra el ejército de Colombia, porque es el ejército al que hay que herir. Y ya nadie habla de los magistrados muertos y de los muchos magistrados liberados. Ya nadie recuerda lo que fue aquel momento en que se libró la suerte de la República para impedir que se iniciara un parlamento que hubiera sido funesto para la dignidad y para la democracia colombiana. De lo que se habla es de 2 desaparecidos, una desaparecida real, una guerrillera del M-19, que no tuvo nada que ver con el coronel Plazas Vega, y un desaparecido imaginario que se inventó el Tribunal Superior de Cundinamarca para poder mantener su condena contra el coronel Plazas Vega y contra el general Arias Cabrales. ¿Dieron ellos alguna orden inconveniente? ¿Le dijeron a alguien que desapareciera a estas personas? A una de ellas no la desaparecieron porque desde luego fue asesinada por el M-19 dentro del Palacio de Justicia. Respecto a la guerrillera, ¿hubo alguna orden en ese sentido? En absoluto, no. ¿Por qué entonces el coronel Luis Alfonso Plazas Vega lleva 6 años de un martirio inclemente, cuya parte tal vez más dura es el olvido de tantos colombianos de sus servicios a la patria y de cómo la salvó un 5 y 6 de noviembre de 1985? Él no solo, con sus hombres, claro, al mando de ellos, arrostrando todos los peligros y sufriendo todas las inclemencias de esas horas amargas.
y está preso, está en una cárcel, privado de la libertad, víctima de la más atroz injusticia. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Por qué? Ah, porque se le aplica la tesis de Roxin. Es que el ejército de Colombia es una empresa criminal. Y como el coronel Plazas era comandante de la escuela de caballería, tiene que soportar la afrenta de esta sentencia inicua, porque supuestamente en la escuela de caballería se desapareció a estas personas. Supuestamente. Prueba ninguna. Las grandes injusticias se cometen cuando se condena a la gente sin ninguna prueba judicial. Pero está Roxin, pero está su teoría. Y los colombianos nos preguntamos atónitos, ¿y por qué la tesis de Roxin no se le aplica al M-19? ¿Por qué Antonio Navarro es un personaje que está en vísperas de lanzar su candidatura a la presidencia de la República? ¿Y por qué los demás, Eber Bustamante y Gustavo Petro, alcalde de la ciudad de Bogotá, no tiene ninguna implicación dentro de la estructura criminal, que esa sí existía, y que produjo como resultado el más grande dolor que ha sufrido el corazón de la República? ¿Por qué ellos no responden con la teoría de Roxin? No, la teoría de Roxin es para quienes nos salvaron. La teoría de Roxin no es para quienes nos avergonzaron para siempre ante los ojos de una humanidad estupefacta, de un mundo que no salía de su asombro por las atrocidades cometidas en esos días en el Palacio de Justicia. 6 años de abandono, 6 años de injusticia, 6 años por un crimen que está probado que no cometió, pero que a la voz de una teoría que no es aplicable según el propio autor de la teoría, Luis Alfonso Plazas Vega, sigue preso en cualquier parte, donde esté, está privado de la libertad, está aparentemente deshonrado ante los ojos de sus conciudadanos, que no tienen discernimiento suficiente para distinguir lo que sería un acto de justicia a lo que es un acto inclemente de revancha, con la justicia como instrumento de oprobio contra nuestro glorioso ejército. Hace 6 años empezó este calvario, que había tenido sus raíces en el año de 1985 con esa atrocidad que cometieron el M-19 y Pablo Escobar no contra la justicia colombiana, contra el país entero. Y quienes pagan son nuestros salvadores, el general Arias Cabrales, el coronel Luis Alfonso Plazas, y no pagan los demás porque han sido absueltos y porque se libraron de la aplicación de la teoría de Roxin. ¿Cuándo será que el país abra los ojos? ¿Cuándo será que se restituyan sus derechos, en sus derechos legítimos, no solamente a los derechos legítimos de estos hombres sacrificados, sino del ejército vilipendiado, del ejército humillado, del ejército deshonrado tan inicuamente? En esa gesta que fue dolorosa y gloriosa a la vez, el ejército nos salvó y el ejército paga. Quienes cometieron esa atrocidad no pagan. Para ellos no hay Roxin que valga. Contra el ejército de Colombia se levanta la atrocidad judicial de Ángela María Buitrago, que se inventa pruebas y se las inventa impunemente, porque el fiscal general de la Nación no quiere cumplir con su deber, en absoluto. Pero el Tribunal de Cundinamarca ha condenado un inocente. Acordaos del pobre panadero, le decían a los jurados cuando tenían que dictar sentencias en causas tan importantes como estas en la antigüedad. Con el correr del tiempo tendremos que decir, acordaos del general Arias Cabrales y acordaos de Luis Alfonso Plazas, víctimas de la más atroz iniquidad. Salvaron la República y la República les paga con esta inmensa injusticia que se comete contra ellos. Un aniversario para recordar, 6 años de dolor, 6 años de sacrificio para los que no estaban preparados. Ellos estaban preparados para dar su vida por Colombia, la ofrecieron por Colombia,
y Colombia lo sacrifica en el altar de las revanchas, de las vindictas, de las atrocidades de ese perro rabioso en que se ha convertido la justicia colombiana en contra de quienes mejor sirven a Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 12 minutos.